Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, soy Mr. Rentas otra vez, después de mucho tiempo, vuelvo a subir un video y esta vez, bueno, quería contarles cómo me fue. Estuve trabajando un año y medio con De Rentas, alquilando en un auto para Uber y quería contarles mi experiencia porque sé que hay gente que se quiere sumar o por ahí ya está trabajando y bueno, también podemos compartir las experiencias de todos para también poder mostrarle a los que están interesados en sumarse, a ver qué tal nos fue. Yo estuve desde enero del año pasado hasta hace un mes y dejé porque conseguí un auto propio. No tuvo mucho que ver de rentas en eso porque fue ahora por algo ajeno, pero igual eh, quería contarles cómo me fue. Y también contar sobre cómo fue todo el proceso para mí, qué tal me pareció el trato de la empresa, de los trabajadores hacia mí, y cómo fue el ida y vuelta, y todo lo que fue pasando durante ese año y medio. Em, Primero, para alquilar el auto, yo lo que hice fue, ya había visto creo que anuncios por internet o algo así, ya me había sonado varias veces el nombre, busqué eh, qué era lo que hacía falta, lo mandé un mensaje en su momento a fines de 2024, en agosto por ahí, de 2024, y después volví a mandar mensaje ya cuando se acercaba fin de año para chequear que fueran los mismos los requerimientos. En ese momento eran 280.000 pesos el alquiler semanal para un auto que estaba en ese momento el Cronos, el Logan, eh, el Polo con la corta y no me acuerdo si había alguno más. Estaba el Virtus también, pero bueno, el Virtus era medio difícil de conseguir. Entonces, bueno, cuando ya había reunido el dinero en fin de año aproveché un par de laburos que me salieron y junté el dinero para poder comenzar a alquilar con de rentas. Pedí una cita, me acerqué hasta la oficina, ya sabía cuáles eran los requerimientos además del dinero, que eran los antecedentes penales, el DNI y el registro, eh, y una boleta a mi nombre, o bueno, si no, la declaración jurada de domicilio, que si no me equivoco es lo mismo que siguen pidiendo hoy en día. Bueno, fue muy fácil. Cuando fui a la primera entrevista, ya dejé la seña, hice la prueba de manejo, salió todo bien. Y pasaron aproximadamente 2 semanas hasta que me consiguieron el auto. 2 o 3 semanas, fue muy poco la verdad el tiempo que pasó. Y bueno, cuando ya tuvieron listo el auto, yo sé que en realidad no se puede elegir el auto, pero yo dije, bueno, entre los tres que hay, si tenían algún Logan disponible, prefería que sea el Logan y fue el auto que terminé consiguiendo. Pero vuelvo a repetir, no, ellos ya me habían aclarado que no es que se puede elegir. Cuando había un auto disponible, iban avisando por orden que le tocaba a cada uno, pero bueno, justo coincidió que tenían un Logan disponible en ese momento y me lo ofrecieron. Eh, yo comencé el 6 de enero del 2025 y la verdad que fue todo ok. El auto me lo dieron 0 kilómetros, tenía en ese momento 200 kilómetros y la verdad que fue todo muy fácil el tema de hacer el proceso para empezar a trabajar con ellos. Bueno, obviamente que además de los requerimientos que ellos, de esos cuatro que nombré, ellos te explican cuáles son las reglas de- del contrato. Que eso en otro video lo puedo explicar un poco más, o por lo menos cuál era cuando yo entré, que ahora cambiaron algunas cosas, pero con las que estuve trabajando todo el tiempo que estuve con de rentas, la verdad que me parecieron bastante razonables. Hay una que siempre aviso que es el tema de que ellos te hacen firmar un pagaré en blanco, que obviamente a muchos les generará dudas, pero bueno, te entregan una unidad 0 kilómetro o si no es 0 kilómetro con 1 o 2 años. Entonces, de alguna manera se tienen que asegurar de que van a tener alguna herramienta legal
para reclamarte si haces algún daño o si desapareces o bueno, o haces algún daño en el auto que no esté cubierto por el seguro. Bueno, eso sería lo que tendría que hablar sobre el tema del alquiler del auto. Para los que no saben, de rentas lo que hace es te cobra semanalmente los miércoles, te cobra por adelantado cada semana que vas a trabajar. Y tenés hasta el miércoles a las 4 de la tarde para pagar la semana la semana entrante, ¿no? Que vas a trabajar. Entonces vos pagás el tema de el alquiler por adelantado cuando haces el contrato con ellos, y después cada miércoles, cuando pasa una semana, el miércoles siguiente vos agarrás y pagás la semana siguiente. Siempre vas pagando la semana por anticipado. La ventaja que te da que sea el miércoles el día que ellos te cobran es que Uber te paga, si a vos te quedó un saldo a favor en la semana se cierra el lunes a las 4 de la mañana, pero a vos te suelen depositar la plata si te quedó saldo a favor el martes. Entonces cuando de rentas, al cobrarte el miércoles que tengas que hacer el pago, te da ese tiempo para que te recibas todas las ganancias que hayas tenido en la semana. Eso está bastante piola. Bueno, vamos a lo siguiente. Bueno, lo primero que te va a pasar cuando estés trabajando es que vas a tener una revisión. Antes eran cada 2 semanas, ahora la están espaciando y si no me equivoco ahora es cada un mes. La revisión, lo que siempre recomiendo, y yo la verdad nunca tuve ningún problema con las revisiones, es que lleguen a tiempo, o sea, lleguen si puede ser 5, 10, 15 minutos antes de la hora pactada, porque también eso le va a hacer que si ustedes llegan antes, los atienden antes y se van lo más rápido posible. Antes era como más engorroso el tema de revisión, porque había un revisor que salía con el auto a dar una vuelta y bueno, podía tardar bastante. Ahora es bastante dinámico, pasan por una cabina en la que le sacan fotos de todos los ángulos al auto y no mucho más que eso, revisan que el agua esté bien, el aceite, lo sumo y alguna cosa más, que no tenga quemado ningún foco, pero es mucho más dinámico que antes. Entonces, lo que recomiendo es siempre ser previsible y si sabes que tenés un tramo largo, yo por ejemplo, las revisiones se hacen en zona norte, yo soy de zona oeste, entonces la realidad es que siempre salía con tiempo de sobra, a veces aprovechaba y hacía algún viaje hasta allá, ponía viajes a destino y ponía como destino el lugar para donde se hace la revisión y aprovechaba de cubrir por lo menos algo del gasto que tengo y también el tiempo que me va a tomar hacer la revisión con algún viaje de ida, y a la vuelta también obviamente prendía para aprovecharlo, pero siempre salgan con tiempo, y si viven lejos traten de decirle que le den un horario que no sea, por ejemplo, no sé, las 8:30 de la mañana, las 9, porque si tienen que ir a zona norte desde una zona alejada, son de zona sur o son de zona oeste o son de una zona alejada, es muy complicado el tráfico, y ni que hablar si hay algún choque en las autopistas o algo. Pero bueno, más que nada la revisión es eso, le sacan fotos al auto para chequear que no tenga ningún golpe y ningún daño visible por fuera ni nada, y revisan que el nivel de agua y de aceite esté bien y que los focos no estén quemados. No mucho más que eso. También revisan la rueda de auxilio y el interior del auto, pero es eso más que nada. Es una revisión más que nada para ver que no haya nada inusual en el auto. Suele ser bastante dinámico hoy en día, se tarda muy poco, y esto que yo no lo supe hasta casi finalizar, si pasara algo que en una revisión, o lo que voy a explicar más adelante, que es el mantenimiento, tarda mucho en atenderlos, si pasan las 3 horas pueden reclamar una compensación. Yo nunca lo reclamé porque la verdad que creo que una sola vez pasaron más de 3 horas. Pero no suele ser normal eso, o sea, inclusive los mantenimientos suelen ser muy rápidos. En mi caso fue porque tenían que arreglar algo puntual que no podían hacerlo y les llevó más tiempo. Pero si pasara eso igual consúltenlo con los muchachos de renta, que le van a explicar que si se diera el caso de que pierden mucho tiempo, después de las 3 horas le dan una compensación en hacer un descuento en el alquiler, si no me equivoco. Esto lo digo porque lo escuché de otros
de otros compañeros que alquilaban de rentas, pero yo la verdad que nunca usé ese recurso, más que nada porque lo desconocía. La vez que me pasó, no sabía que existía eso. Bueno, con esto creo que no tengo nada más. Si se me llega a ocurrir algo más a lo largo de que grabo este video, se los nombro, pero más que nada es eso. Traten de ser cuidadosos. Y obviamente que el tema de más allá de la puntualidad y todo eso con las revisiones, es que siempre mi consejo es, si les llega a pasar algo, que los chocaron, que ustedes chocaron, lo que sea, avisen. Es lo mejor que pueden hacer porque, a ver, los de rentas lo que quieren es que el auto esté en la calle. O sea, si les pasa, le puede pasar a cualquiera un choque, y van a ser contemplativos y van a tratar de ver la forma de resolverlo lo mejor posible. Obviamente que si ustedes tuvieron la culpa y el seguro no lo cubre, se van a tener que hacer cargo, pero es mucho peor si no llegan a decirlo, porque en algún momento ellos lo van a descubrir, que le pasó algo al auto. Entonces, nada, y obviamente también sean cuidadosos al manejar, pero bueno, siempre nadie está exento de que le pueda suceder algún siniestro. Bueno, pasamos a lo siguiente. El tema del service. Como dije, las revisiones ahora están siendo cada un mes, pero el service es cada 10.000 kilómetros. Y eso va a depender obviamente de cuántos kilómetros le hagan por semana. Hoy en día, bueno, por lo menos cuando yo me fui de rentas, el límite era 2.000 kilómetros semanales y los service son cada 10.000 kilómetros. Entonces, si ustedes hicieran siempre los 2.000 kilómetros semanales en 5 semanas, o sea, en un mes y pico, cada un mes y pico tendrían un service. Pero son muy pocos los que hacen 2.000 kilómetros. No digo que no haya gente que lo haga, sí, obviamente que hay gente que hace los 2.000 kilómetros por semana, pero casi nadie llega a los 2.000. Así que lo normal es que sea cada 6 7 8 semanas, o más los service. Depende del uso que le da, en cuántos kilómetros, porque también hay gente que lo que hace es aprovechar y por ahí agarrar buenos viajes largos y termina haciendo entre 1.000 y 1.500 por semana, 1.200, 1.300, y nunca llega a los 2.000. Los service, bueno, obviamente, así como las revisiones controlan el agua y el aceite, ya en los service se le cambia el aceite, se le cambian los filtros, depende de qué service sea. Hay distintos filtros que se cambian, unos que son cada 10.000, otros que son cada 20.000. También puede ser que en algún service aprovechen y le hagan el cambio de pastilla de freno y disco de freno, que eso suele ser, o sea, cuando se cambian las pastillas se cambia el disco también. Tienen que hacerlo, eso chequéenlo. Si cuando salen de un service en el que tenían que hacer cambio de pastillas y disco, notan algún ruido raro, avísenlo, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que cambiaron solo las pastillas, no cambiaron el disco, y las pastillas nuevas que pusieron se desgastaron muy rápido. Entonces, estén atentos a todo, y siempre que el auto le escuchen algún ruido raro, sientan algo distinto al manejar o lo que sea, avísenlo. Es preferible prevenir, para que el auto esté parado lo menos posible, si es que tiene que estar parado, o que capaz que es algo mínimo y se lo arreglan el día en el taller y no tiene ni siquiera que estar parado, perder ningún día de trabajo. Eh, entonces es eso más que nada. Bueno, obviamente si están un tiempo largo, o si le dieron un auto que ya tiene ya tiene uso y ya tuvo uso, y por ahí está cerca de un cambio de cubiertas, algunas veces le va a tocar el cambio de cubiertas. Tengan mucho cuidado con el tema de la rueda de auxilio. Hay muchos autos que la tienen adentro del baúl hoy en día, entonces tengan cuidado si son de dejar el auto en la calle. Estén atentos, porque los autos, por lo menos el Logan, no tenía alarma en sí, tenía para trabar el cierre centralizado, pero no tenía una alarma en sí. Entonces, no se arriesguen mucho con eso. Si siempre que puedan, déjenlo en un lugar cerrado, en su garage, o si salen y pueden, déjenlo en un garage privado, o en algún lugar que haya, de última, mínimamente que haya algún trapito en la zona. Eh, pero bueno, tengan cuidado, porque ha pasado, hay varios casos de que le han abierto el baúl y le han sacado la rueda de auxilio, que si le dieron una unidad cero va a ser una rueda que esté nueva o prácticamente nueva. Eh, entonces eso, bueno, también a los servicios obviamente lleguen puntuales, porque los que están haciendo los servicios tienen que hacer los servicios de todos los autos.
como así cuando hacen las revisiones, tienen que hacer revisiones de todos los autos, y si cada uno que va se retrasa, a ellos les complica el laburo. Así que más que nada por un tema de empatía con los que laburan en de rentas es mínimamente es eso, es lleguen a tiempo, si les llega a pasar algo que les puede pasar a cualquiera, algún percance, algún tema, no sé, que estén yendo y se les pinche una rueda, o que haya mucho tráfico, o que haya un accidente en el medio y los retrase, avisen para que ellos lo sepan. Eh, y nada, eso, creo que no tengo nada más para decir del servicio. Bueno, el tema de pagos. Como yo lo había dicho antes, los pagos son semanales, se paga la semana por anticipado y como decía, se paga, tenés hasta las 4 de la tarde del miércoles para pagarlo, entonces se hace bastante fácil en el sentido de no puede haber ninguna complicación con el tema de lo que te tiene que pagar Uber porque te da lo de la semana, te lo liquida el martes. Y si, por ejemplo, estabas llegando justo y hiciste viajes a tarjeta el martes después de que ya te liquidaron la semana pasada, el lunes, el martes, el miércoles antes de hacer el pago, Uber te permite sacar un monto, no puedes sacar el monto total, por ejemplo, hiciste, no sé, 400 lucas que te quedaron de la billetera virtual de Uber, no vas a poder sacar todo, pero sí tiene un límite de, creo que está en 150, no sé si lo aumentaron últimamente, o si sacaron el límite, pero yo creo que todavía hay un límite semanal. Pero, por ejemplo, si hiciste y por ahí te falta un poco de plata, puedes hacer retiros diarios, el de la billetera de Uber. Entonces, eso también te facilita que puedas pagar tranquilo el tema ¿cómo se llama? Del alquiler semanal. Si te pasara algo y no podés pagar, obviamente tenés que avisarles a los de rentas, ellos siempre te van a estar recordando que el día que es de pago ellos te mandan un mensaje recordándotelo para que no se te pase. Eh, ¿Qué pasa si no llegas a pagarlo? Cada día que pase, o sea, cada 24 horas, vos tenés hasta las 4 de la tarde. Si fuera el jueves a las 4 de la tarde y no hiciste el pago todavía, ellos te cobran 10.000 pesos extra por cada día. Pero la realidad es que eso obviamente depende de muchos factores. Si te pasó algo por lo que estuviste limitado en el trabajo, supongamos tuviste, no sé, algún accidente personal, pongamos por ejemplo, no sé, te lesionaste haciendo algún deporte y algún día no pudiste trabajar, bueno, obviamente no, o sea, no es que ellos van a decir, ah, bueno, no pasa nada, no te cobramos ese día, no, te lo van a cobrar igual, pero por ahí te van a dar más tiempo para pagarlo. Por eso siempre es bueno tener un buen diálogo con la empresa y también el tema de, por ejemplo, los factores de llegar puntual a las revisiones, a los mantenimientos, todo eso te hace, ellos te van armando un perfil. Tienen una base de datos en la que tienen un perfil de cada conductor. Entonces, es importante que vos tengas un contrato porque obviamente ellos, a los que son buenos choferes que cumplen todo, le tienen mucha más consideración, ¿no? Entonces, es eso. Pero bueno, lo ideal siempre trata eh, siempre traten de juntar la plata, no anden con lo justo, o sea, traten de trabajar eh, unas cuantas horas de más para que siempre tengan una plata guardada por cualquier cosa que les pase a ustedes y también por si alguna semana tuvieron alguna contrariedad y no llegan con el alquiler para no perder el alquiler con ellos, porque ellos, si ustedes no pagan, obviamente que van a tratar de ser lo más considerados posible, pero si ellos quieren les pueden sacar el auto en cualquier momento si ustedes no cumplieran. Obviamente que si ustedes siempre cumplen y una semana se atrasan, les van a tener consideración. Pero si todas las semanas se retrasan y tienen un mal perfil, llegan tarde a las revisiones, llegan tarde al mantenimiento o faltan al mantenimiento o a las revisiones, eh, obviamente que ellos lo toman como algo negativo y podrían rescindirle el contrato en cualquier momento. Ellos no buscan eso, obviamente que tratan de que los choferes estén el mayor tiempo posible porque es el modelo de negocio de ellos, obviamente. Entonces, es eso básicamente. No creo que no tengo mucho más para decir respecto a los pagos. En mi experiencia, yo siempre he podido
pagar en tiempo y forma. Nunca tuve problema con eso, y eso que no soy una persona que haya trabajado horas en demasía. Hay choferes que trabajan alrededor de 70, 80 horas o más por semana. Mi número era más cercano a las 50 horas, a veces 40, a veces inclusive menos, y no tenía grandes problemas para pagar. Nunca tuve problemas para pagar, pero bueno, también explico siempre que en mi caso no tengo hijos y no tengo que pagar un alquiler. Entonces esa ventaja que tengo obviamente no la tienen todos, y cuentan con otros gastos. Por ahí tienen uno, dos, tres hijos o más, tienen que pagar un alquiler. Entonces siempre traten de hacer un número que les dé para pagar sus cosas y que tenga un margen de poder guardar una plata por cualquier cosa que pase, para que no se retrasen con los pagos. Eh, entonces, bueno, creo que es eso más que nada. Vamos con lo siguiente. Los aumentos. Bueno, desde que entré hasta que me fui, en total el alquiler semanal subió de 280 a 380. No sé si hoy en día subió, capaz que sí, capaz que no. No sé si está en 400 ya o sigue en 380, 380.000 semanales. Em, pero bueno, los aumentos no suelen ser muy seguidos. A veces puede ser que dos aumentos sean seguidos, pero eso es solamente si pasó mucho tiempo sí que aumentaron. Es un tema el alquiler, y sí, porque hoy en día 380.000 por semana, o sea, te da un número que eh, a fin de mes, cuando sacas el número, es alrededor de unos de 1.600.000, 1.650.000, 1.700.000, depende si el mes tiene 30 o 31 días. Eh, y la verdad que es un número. Se puede llegar a ese número de una forma razonable sin matarse, sí. El tema es cuánto es lo que querés ganar. Yo siempre digo, si lo que querés, o sea, vivís solo, no tenés que pagar alquiler y querés tener un sueldo de más o menos 1.000.000, y lo que tendrías que estar trabajando es como mínimo unas 40, 45 horas semanales, para que te quede de bolsillo, después de haber pagado el alquiler y haber pagado, después de haber pagado el alquiler y haber pagado el combustible, que te quede a vos limpio 1.000.000, 1.000.000 para vos, entre 800.000 y 1.000.000. Ahora, ¿cuál es el verdadero... ¿Dónde podés sacarle el jugo a esto? Obviamente que es vos cuando haces el número del alquiler, que serían los 380.000, vamos a redondear que si el consumo de combustible te saca de lo que recaudás un 10-15%, pongámosles un 15%, si el auto es AGNC, eh, supongamos que entonces sería 380, y tendrías que hacer más o menos, calculémosle, 450 solamente para pagar el alquiler de la semana. Pongámosle sí, vamos a redondear un poquito más. 4, sí, 450. 450, está bien, 450 para hacer el alquiler de la semana y el combustible que hayas gastado hasta ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos llegaste a 450, todo lo que vos hagas extra es solamente descontarle el combustible que gastés. Entonces, obviamente, si vos haces 650 lucas por semana, bueno, redondeamos 700, y bueno, te van a quedar de bolsillo 200 lucas por semana. Pero el tema es, capaz que para hacer 700 vos hiciste 45 horas semanales. Ahora, si vos haces 10 horas más, en vez de llevarte 200 lucas, te llevas 300, más o menos. Poniendo el número más bajo que puedes sacar, que es más o menos 10 lucas por hora, que es como lo muy mínimo. Tenés que hacer muy malos viajes para sacar mucho menos de eso. Eh, es muy raro que saques menos de 10.000 por hora. Y es más normal que estés más cerca de los 13, 14, 15, o tal vez más, depende también qué horarios hagas, porque por ahí si no haces tantas horas y todas las horas que son las haces con alta demanda, y probablemente puedas estar más cerca de los 17, 18, 20, pero bueno, eso ya
no es tan fácil. Tenés que tener mucha experiencia, aprovechar cuando hay recitales, cuando hay eventos deportivos, los horarios de boliche. No es tan fácil llegar a ese número. Se puede, sí, pero es un poquito más complicado. Entonces, ¿qué pasa también? Vos, cada hora que hagas después de que ya conseguiste el número que es para pagar el alquiler por semana, es solamente descontarle el 15% de GNC y un poquito de nafta porque el auto arranca nafta, pero es mínimo lo que tenés que dar de nafta. Em, entonces, la realidad que, por ejemplo, la gente que en vez de hacer 40 horas hace eh, 80 horas, va a decir, y sí, es un montón, sí, obviamente es un montón, pero la plata que se termina quedando de bolsillo esa persona y seguramente sea más cerca y podría ser tranquilamente 450, 500 lucas o más, depende de qué tan inteligente sea para trabajar y qué tanta experiencia tenga. Entonces, hay gente que está alquilando autos y se lleva 500 lucas de bolsillo. Sí la hay. ¿Son la mayoría? No, no son la mayoría porque te tiene que dar el cuerpo. Es fácil decirlo, el tema de sí, sí, voy a laburar un montón, pero después hacerlo no es tan fácil porque el cuerpo te pasa factura y no es tan fácil. Pues lo podés mantener capaz que una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, pero mantenerlo, yo qué sé, un año, 2 años, 3 años, no es para todos. Y menos si nunca trabajaste de algo parecido, pero voy a decir que no, no es algo complicado y ahora igual voy a especificar un poco más en el tema de cuando hable de las ganancias en sí, eh, que no es complicado cubrir el alquiler siempre y cuando te interiorices en cómo laburar de manera inteligente, que no estés manejando, eh, como podrá así decirlo, al pedo, en el sentido de hacer malos viajes, no saber bien en qué hora trabajar, todas esas cosas que te pueden jugar en contra. Así que bueno, eso es para finalizar el tema de un poco el tema de aumentos y cuánto te puede influir en el tema de si podés pagar tranquilo la semana o no. Bueno, un tema que cambió de cuando yo he empezado, a los que se hayan empezado ahora les va a parecer lo normal porque es lo que están haciendo ahora, pero no fue siempre así. Antes de rentas lo que hacía era te cubría los 50 primeros peajes que pasas en el mes. No importa si era el peaje más barato, que vale en ese momento valía 800 pesos, o el más caro, que era el de la autopista 25 de Mayo, que hoy en día puede llegar a valer, no sé si me equivoco, 5.000 pesos o no sé si más, con el telepase. Sin el telepase puede estar mucho más caro. Pero igual ya no hay chance de pasarlo sin telepase. Em, entonces, ¿qué pasaba eso? Era así. O sea, te cubrían los primeros 50 telepeajes que uses en el mes. Hoy en día te los cubren, pero, lo cambiaron y ahora está la condición de que em, te lo cubren siempre y cuando hagas 400 viajes por mes. Y acá está el tema. Hay gente, y la realidad es que como hoy en día hay muchos choferes en calle, no solo por de renta, sino por otras empresas que existen también, que el modelo de negocio es este, poner autos en el alquiler para trabajar con aplicaciones. Hay muchísimos choferes y obviamente la gente no tiene tanta plata como para estar pidiéndose un Uber, un Didi, un Cabify como antes, como en otros años que por ahí el costo de vida no era tan alto. Hoy en día, obviamente, la economía influye y todos sabemos que los sueldos no alcanzan. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente en calle y ¿cuál es el tema? Que antes la realidad es que te rendían los viajes cortos. Hoy en día te rinden, pero bueno, influyen muchos factores. Pero en alta demanda obviamente te van a convenir, pero en horarios de hora pico, un viaje corto que la aplicación te dice que lo haces en 15 minutos, puedes tardar tranquilamente media hora y no te van a pagar más porque tardes media hora. Te lo tendrían que reajustar, pero tenés que llamar y quejarte y lo que te reajustan automáticamente es mínimo si es que te hacen algún reajuste automático. Entonces, ¿qué pasa? Hacer 400 viajes es hacer 13 viajes por día todos los días sin contar, o sea, ningún descanso. Que hayas trabajado, que hayas hecho mínimo 13. Y vas a decir, bueno, no es tanto. Está bien, pero vos pensás que algún día te vas a tomar en la semana. Eh, Todos piensan que van a laburar los 7 días, o algunos no, dicen, bueno, voy a laburar, no sé, 5 días y 2 descansos, o 1 descanso.
pero la realidad es que son 13 viajes por día y hay veces que por ahí no es que trabajaste poco, sino que por ahí hiciste todo viajes largos, laburaste 10 horas, pero metiste 10 viajes largos y de 1 hora más o menos, hiciste 10. Y por ahí, y la realidad es que hoy en día rinden mucho los viajes largos, más que nada porque también pensemos esto, los viajes largos para alguien que tiene un auto propio y por ahí no le quiere hacer tantos kilómetros al auto. Pero vos lo estás alquilando y a vos no te cambia nada que el auto, si en un año le haces 100.000 kilómetros. La realidad es que vos te lo están alquilando, lo estás alquilando, perdón, eh, y te dan como límite 2.000 kilómetros por semana. Entonces hay mucha gente que lo que hace es aprovechan viajes largos, laburan capaz que 7 8 horas por día, hacen todos viajes largos y no les gusta hacer viajes cortos también porque mientras más viajes haces, más te ensucian el auto, más hay peligro de, o sea, hay más probabilidad de que por ahí tengas algún viaje con clientes mala onda, bueno, de todo. Entonces por ahí también es eso un tema, entonces eh, parece que no es tanto 400 viajes, pero la realidad es que muchos choferes lo que hacen son 70 80 por semana y no llegan a los 400. Entonces, eso te condiciona a que tengas que a veces agarrar viajes cortos para poder llegar a los 400 y que te curan los 50 peajes. Que les digo, 50 peajes parece que no es tanto, pero si sos a agarrar la autopista 25 de mayo seguido, a mí, por ejemplo, en los últimos meses que no me lo cubrieron porque yo soy de hacer más, bastantes viajes largos, eh, pagué una razón de ciento y pico mil pesos, 120.000 pesos cada mes de peajes, que no es un número, no es un número menor, o sea, la realidad es un número bastante notorio que antes te lo cubría y hoy en día no. Y el tema con esto también, que para mí estuvo bastante mal, pero bueno, como yo ya me iba, la verdad no me iba a poner a discutir demasiado, pero es que esto fue un cambio en el contrato, porque el contrato que yo había firmado, como habíamos firmado muchos que empezamos, antes de que cambiaran esto, el, parte del contrato era que los 50 viajes estaban bonificados. Los 50 viajes, no, los 50 pasadas por el peaje estaban bonificados. Entonces ellos los cambiaron sin dar ninguna otra contraprestación que directa, sino que lo que hicieron fue poner la condición de 400 viajes para que te hagan ese descuento de bonificarte los 50 telepases. Y para mí es algo que estuvo mal. Es más, yo creo que cualquiera que por ahí que esté contratando y tenga algún conocido abogado, lo que sea, podría iniciarle alguna acción, porque la realidad es que no pueden cambiar o sea, ¿pueden cambiar el contrato? Obviamente que sí, lo pueden cambiar, pero no sin que sea un convenio con el que le está alquilando, porque si no, con esa forma de pensar, tranquilamente podrían decir, y bueno, no, está bien. Eh, a partir de la semana que viene, no sé, cambio el método de aumento, ya no es más por el IPC, sino es eh, a medida de lo que decidamos nosotros. Y te pasan de una semana de cobrar, no sé, 400.000 pesos a 550. Entonces, con esa forma de pensar, podrían cambiar cualquier cosa del contrato a gusto y placer y perjudicar, obviamente, porque siempre que lo hacen es en beneficio de ellos y en perjuicio del que está alquilando. Es raro que vayan a cambiar algo así sin avisar, sin dar mayor aviso y sin llamarte para decir, che, mirá, vamos a cambiar esto, ¿querés seguir con nosotros? ¿No querés? Ya es otra cosa, pero me pareció una mala forma de manejarse lo que hicieron de hacerlo y encima ni siquiera tomarse la molestia de avisarlo correctamente, sino que pusieron un anuncio en la aplicación que si les pasó a otros seguramente le habrá pasado como me pasó a mí. Yo a la aplicación entraba solamente para hacer los pagos semanales, no le doy, la verdad no le daba ni 5 de pelota a lo que decía en la aplicación, no me interesaba, así que a veces aparecía cuando empezaron a sortear autos, pero la realidad es que no me pareció la forma de hacerlo, tendría que haber sido avisado con tiempo y de otra manera, y realmente que sea a convenio con los conductores, no que te cambien algo así de buenas a primeras. Pero bueno, nada, quería comentarles eso por si en algún otro video habían visto que te bonificaban los 50 viajes, los 50 primeras pasadas de telepeaje, te las bonifican, pero con la condición de que hagas 400 viajes por mes. Vamos a lo siguiente. El tema de los siniestros. Bueno, acá es un temita.
En mi caso voy a contar mi experiencia porque la realidad es que cómo le fue a los demás no sé, he escuchado algunas cosas que también las voy a contar, pero solamente porque sé que son reales, no estaría contando cosas por contar. En mi caso yo tuve siniestro como tal que me choquen uno solo. Y fue en realidad que me rayaron el auto, yo estaba estacionado, era una calle en la que era justo el Día de la Madre, había ido a un cementerio, había mucho tráfico, había autos estacionados de las dos manos, la calle es ancha, pero había autos estacionados de las dos manos, viene un auto, se pone a la par del mío, lo pasa, lo sobrepasa, o sea, pone la mitad del auto contra mí, la otra mitad sobrepasándolo, y justo le viene una camioneta de frente y como había un hueco adelante donde yo estaba estacionado, el auto, el que iba manejando, se le agarra un cagazo y se quiere meter en el hueco porque pensó que el de la camioneta le iba a chocar, que efectivamente seguramente le iba a chocar o rayar, y que termina siendo, como los dos autos estaban a la par, me termina rayando la parte del paragolpe de mi auto. Del auto que alquilaba, perdón. Mi auto no era porque nunca fue mi auto, pero el auto que alquilaba. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando te chocan? Que no tengas seguro. No solo no tenía seguro, no tenía registro, o sea, tenía el registro vencido, no tenía ni el DNI, era un hombre mayor el que me chocó. Bueno, por suerte se hizo cargo y pagó los daños. Que eso, bueno, ¿qué pasa? Cuando hay un siniestro, obviamente hay que avisarle, apenas pasa, hay que avisarle a los muchachos de rentas y obviamente lo van a pasar por el seguro todo. Si la persona que te chocó no tuviera seguro, ahí te tenés que encargar vos de cobrarle. Ellos no se van a hacer cargo, ellos solamente se lo van a pasar al área de siniestros y de franquicias. Y como el seguro que tiene de renta, si es que no lo cambió, es contra todo riesgo, pero con franquicia, y la franquicia es hasta 400.000 pesos, o sea, cualquier daño que tenga el auto que no sea pasable por seguro, hasta 400.000 pesos, se hace cargo el chofer del auto. Eh, entonces, ¿qué pasa? Justamente el daño, en este caso no había, no, ¿cómo se llama? No tenía seguro, entonces se hizo cargo. Después, ¿qué otras cosas tuve? Un toque que hice yo entrando en reversa, que se me trabó el portón automático de casa y le pegué un golpe que fue un toque en el paragolpe.